30 años por lo menos. No importa, no importa. Pero con esos autores hemos realizado este curso virtual. Yo estaba pensando que jamás se hubiesen imaginado los autores que su curso o las palabras escritas nos podrían ayudar para este encuentro virtual. Pero quería agradecer a todos quienes han participado. En primer lugar, han sido valientes, se han atrevido a escribir algunas cosas, a hacer los ejercicios, a hacer la tarea, a seguir los días miércoles por Zoom y por WhatsApp los miércoles y por Zoom los sábados como hoy. Y bueno, hemos llegado al final. Entonces quiero agradecer porque todos han sido muy valientes y algunos se han animado a escribir y eso es importante, mostrar a otros un poco de uno mismo, porque es lo que ocurre cuando escribimos. Y también quiero agradecer, bueno, en primer lugar también al profesor, Carlos Peirones. Él tiene su trabajo, no es que se dedica solamente a esto, pero le ha puesto ganas, pilas, y ustedes han visto y han disfrutado, como yo, de cada encuentro, porque ha buscado a los autores, ha entrevistado, ha llamado por teléfono, ha esperado que le responda, y en más de una ocasión no tuvo respuesta. Y a otros les ganó por cansancio. Así que gracias, Carlos. Charla, le decimos nosotros, los amigos, ustedes, el grupo aquí, pueden también decirle chala al profesor. Y también, bueno, su hija que está ahí con él, Ana Paula, que le ha ayudado en la parte técnica y la ha acompañado todo este tiempo. También a Lilian, que la vemos acá. Anabela, Antonella, perdón, no la vemos, pero ha estado también ayudándonos con la difusión. Y bueno, somos parte del equipo que le formamos hoy Ediciones. También lo hemos tenido a José Ian en uno de los encuentros, y él también costó, pero pudimos escucharlo por modo virtual. Así que a todos los que han participado, muchas gracias. Quería decirles también que este curso ha sido sin costo para quien ha participado. Pero no ha sido gratis porque ha tenido sus gastos. Así que está habilitado para que podamos ofrendar. Entonces podemos ofrendar poquito, mucho, podemos ofrendar este mes o el próximo, pero tienen permiso todos para hacer una ofrenda de ediciones. Ustedes saben que Ediciones es una fundación, no persigue fines lucrativos, y lo único que pretende es ayudar a las personas que puedan aprender a estudiar la Biblia, especialmente en grupos pequeños. Así que ninguno cobra dinero por hacer este trabajo, así que les quería invitar a ser parte de Ediciones, ofrendando y también colaborando. Ya luego Lilian va a pasar ahí en el chat la cuenta y en el WhatsApp también para que alguien quiera pueda acercar la ofrenda. Y estaba pensando antes de darle al chat y empezar concretamente con la clase de hoy, que hay dos cosas más que se pueden hacer, o muchas más, pero yo voy a mencionar solamente dos. Usted puede, o vos podés, coordinar otros grupos de estudio bíblico, así virtual, tomando como ejemplo anotando los errores para no repetirlos, y las cosas que salieron lindas, también las anotamos, y creo que se puede hacer, quiero animarlos a hacer un curso de estudio de la Biblia virtual. Con que haya 2 o 3 participando, está bueno. Está bueno, así que quiero animarlos a todos. Y también animarlos a participar del próximo curso de ediciones, que no sabemos ni cuándo va a ser, ni sabemos el tema, pero estoy seguro que va a haber un próximo curso. No sé si este año
o el año que viene, pero va a haber un próximo curso. Entonces, quiero invitarlos desde ya a tomar nota. Si están de acuerdo, nosotros vamos a, cuando se pueda generar el curso, vamos a avisarles y a invitarlos para participar. Este curso surgió de una idea del equipo de trabajo, se hizo una encuesta y salió como el más votado o el que más necesitaba la gente para hacer, aprender a escribir o ayudar a escribir. Pero hay otros cursos que tienen ediciones de crecimiento cristiano, tanto bíblicos como que tienen que ver con el trabajo de grupos pequeños que se pueden realizar. Y así que pueden estar todo el mundo atento al próximo curso que anunciaremos. Así que bueno, con estas 4 cosas, quiero dejarle al Chala, al profe, para que avance en la última clase, la clase de hoy del curso de escribir. Adelante, Chalita. Bien, gracias, gringo, gracias. Lo que tenemos para compartir hoy es una entrevista con Samuel Escobar. Samuel Escobar es un viejo maestro, un muy buen orador, que participó en la iglesia de Vivi, Elizabeth, que está ahí, de Ernesto, con Andrea, en Córdoba, pero hoy vive en España. Es escritor, conferencista internacional, miembro de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Y es un gusto y un privilegio tener las palabras de él como maestro y escritor. Y esto nos ha pasado un poco en el curso. Sin querer, hemos honrado a los maestros, ¿no? Así que tenerlo a Samuel es como la frutilla del postre. Tener una entrevista con este hombre es un privilegio poder escuchar. Y Ernesto pudo entrevistarlo, pudo conseguir su teléfono, renegar un poquito hasta que logró la comunicación. Y bueno, ahora vamos a tener unos minutos con él. Después nos va a acompañar Beatriz con algo en vivo. Pero vamos a empezar dándole el lugar al viejo maestro. Adelante entonces, Ana. Lo que podemos hacer, vamos a hacer lo mismo que el sábado pasado. Les mando el link para el que quiera verlo por el link, y el que no, lo transmito por acá y lo seguimos escuchando y reproduciendo por acá. Ahí fue el link. ¿Lo vamos por acá o...? Samuel ha sido y es profesor de primaria, secundaria de la universidad, también ha sido pastor, líder de movimientos estudiantiles, activista, predicador, conferencista. Y la pregunta es, con tantos frentes, tantas ocupaciones, ¿cómo has hecho tiempo para escribir? ¿De dónde has sacado el tiempo para escribir? Cuando conocí a John Stott, al famoso predicador John Stott británico, en una conversación que nunca olvidaré, me dijo: escribir es un ministerio, y así como tú notas tus compromisos de predicar o enseñar aquí o allá, tienes que anotar un compromiso contigo mismo para escribir. He tratado de hacer así. El consejo fue bueno, porque mi libro Cómo comprender la misión se escribió así, por consejo de él y con la ayuda de él, en el sentido de crear un momento, una situación en la cual era posible escribir. Y luego pues he publicado tantas cosas. La más reciente es un libro que se llama En busca de Cristo en América Latina, que lo publicó Kairos en Buenos Aires.
Y es un resumen, en cierto modo, de mi peregrinaje teológico, pero lo que trato de buscar es cómo han buscado y han visto a Cristo las diferentes generaciones de evangélicos. Me ocupo también un poco de lo que pasa entre los católicos y lo que pasa en el ambiente en general, pero me ocupo con más detenimiento de cómo se ha entendido, se ha predicado, se ha reflexionado acerca de la persona de Jesús, que sigue siendo un desafío tremendo. Qué lindo, qué lindo. Y Samuel, hablando de Latinoamérica, ¿por qué crees necesario que surjan o que continúen la tarea los escritores latinos? ¿De dónde viene la importancia de tener escritores latinos y no solamente traducciones de otras lenguas? ¿Por qué? Bueno, porque si vamos a escribir para un determinado grupo, tenemos que saber cuáles son las inquietudes y las preguntas que tiene ese público. A mí me pasó una cosa muy interesante porque durante 26 años trabajé con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, que publicaba la revista Certeza y en la que trabajó también Alejandro Clifo, de allá de Córdoba. Y cuando en la década del 60, ¿no? El tema era el marxismo. Esa era la buena noticia, era de lo que los estudiantes hablaban. Y los desafíos a la fe cristiana venían de ese lado. De modo que algunas cosas que yo escribí, un amigo en el Perú las reunió y publicó un librito que se llama Diálogo entre Cristo y Marx. Pero en la década siguiente, ya en el 70, ya los universitarios no leían a Marx. A mí me tocó enfrentarme con universitarios que decían, no, nosotros ya no leemos a Marx. Lo que tenemos interés es en saber si Cristo tiene algo para desenvolver el potencial humano que tenemos dentro. O sea, vino el interés en la religión, pero en una religiosidad así, un poco vaga e indefinida. Entonces, tuve que hablar sobre el tema y de ahí salió otro librito mío que se llama Decadencia de la religión y que está basado en 3 preguntas. ¿Ha pasado la hora del cristianismo? ¿Ha muerto Dios? Porque hablaba la gente de la muerte de Dios. ¿Y fundó Cristo una religión? Así que con eso enfrentamos a una generación nueva. Por eso me parece que los escritores cristianos tienen que estar al día en términos de cuáles son las inquietudes de la gente para la cual quieren escribir. Claro. Una vez visité Chile, allá por los años 80, y me encontré con que el libro bestseller, el que leían todos los universitarios en Chile en ese momento, se llamaba Palomita Blanca. Y era un libro de un argentino que se había declarado él como la encarnación de Cristo y que tenía un grupo inmenso de discípulos arriba en la montaña. Y entonces un estudiante o un escritor pues escribió un libro sobre él y parece que por mucho tiempo siguió este interés en un Mesías, en una persona que encarne los valores distintos y superiores. Sí, sí. Ahora, con la cuestión del COVID, se vuelven a hacer algunas preguntas muy importantes
sobre el sentido de la vida y sobre los recursos que tenemos para enfrentar una crisis como esta, ¿no? Sí, es necesario entonces que surjan. Este COVID es tiene una dimensión global, mundial. Eso, porque ahora ese es otro tema importante, la globalización. La globalización ha creado una situación en la cual en diferentes áreas y situaciones como Asia, África, Europa, no hay ciertas cuestiones comunes que brotan de las condiciones sociales que crea la globalización. Claro, claro. Qué interesante, qué interesante. Podríamos hablar un rato largo Sí. sobre todos estos temas y sobre nuestra Latinoamérica y sobre la necesidad de nuestro mundo. Ahora, nosotros estamos trabajando con un grupo de escritores. Algunos son iniciando sus primeras palabras, otros han publicado libros en este taller. ¿Qué consejos le darías a los escritores que están en ese proceso, con ganas de escribir y también de mostrar a otros lo que están haciendo? ¿Cuáles son los consejos de un escritor con experiencia, para no decir un viejo escritor? Bueno, yo tuve la buena experiencia en la vida de que empecé cuando todavía estaba entrando en la universidad, allá por el año 51, 53, mi iglesia creó una escuela primaria y me pidieron ser profesor. Yo estudiaba pedagogía, pero me pidieron ser profesor, aunque todavía me faltaba mucho para terminar. Y entonces aprendí que a los chicos no se les puede hablar como a los grandes, que no se puede dar por supuesto que tienen ciertos conceptos y entienden ciertas relaciones. Entonces aprendí a hablar, y eso de haber enseñado en primaria me ayudó mucho, porque me parece que cuando alguien va a escuchar a una persona que habla en público, tiene cierta expectativa. Yo me acuerdo de mis alumnos en el seminario donde yo enseñaba en Estados Unidos, el primer día de clase, estaban todos, claro, me hacen acordar de cuando yo era profesor primario, ¿no? Que todos te están mirando, a ver, tú tienes todas las respuestas. Y la tentación del maestro es lo que llamaba el famoso educador brasileño, ¿cómo se llamaba? Sobre el cual hice mi tesis, Paulo Freire. Freire. Era la educación bancaria, en la cual el profesor actúa como si él es el que tiene el tesoro del conocimiento y los alumnos son receptáculos vacíos. Entonces, lo que hay que pasar es la riqueza del depósito a los receptáculos vacíos. Y no es así, no es así. Siempre la persona tiene algo y entonces hay que dialogar para saber exactamente por dónde va la inquietud de quienes nos oyen o quienes van a leer lo que escribimos. Esa es una lección que siempre he mantenido y aún ahora sigo escribiendo y trato de escribir, reviso el estilo para que tenga claridad, pero también para que sea comprensible, no que sea únicamente lógico y que me satisfaga a mí o que demuestre cuánto sé yo, no, que sea un mensaje comprensible.
y pienso que es clave en la comunicación. Qué lindo escucharte, Samuel. Cuántos consejos. Y tus palabras tan sabias en un lenguaje comprensible para todos, ¿no? Así Para que todo. es tu manera de hablar refleja tu manera de escribir también, Samuel. Yo te estoy escuchando y parece que estoy leyéndote en alguno de tus libros. Que te estoy escuchando, pero me parece que te estoy leyendo también en alguno de tus libros, porque tu manera de hablar es igual a tu manera de escribir. ¿Me entiendes? O sea, así que, bueno, gracias. Aquí estamos con este grupo pequeño que intenta aprender a escribir, así que estos consejos se los vamos a mostrar. Qué bueno. Oye, ¿sabes una cosa? Dime. El número 100 de la revista Pensamiento Cristiano, sí, lo editaron en Villa María. Ah, qué lindo. Y deben tener ejemplares, y ese número está dedicado a personas que tienen interés en escribir. Es un homenaje a Alejandro Clifford, y también yo estudio un poco el estilo, la claridad, por qué resultaba que Alejandro Clifford conseguía escribir tanto para los periódicos de Córdoba como para la revista Certeza, ¿no? Era un don que el Señor le había dado y que él ejercitaba. De modo que el número 100 de Pensamiento Cristiano, creo que si se pudiera, seguro que se encuentra. Sí, yo creo que lo tengo también, ya lo voy a buscar. Sí, yo creo que lo tengo. Así que, bueno, yo me queda solamente agradecerte, Samuel, por esta comunicación. Ha sido muy lindo verte, un privilegio. Siempre es bueno tener noticias tuyas y siempre es bueno saber que un libro nuevo aparece para leerte o un artículo con tu lucidez, tu claridad de pensamiento, tu manera nueva que nos ha dejado como herencia de ver la fe desde nuestro contexto, desde nuestro lugar donde vivimos. Así que ha sido muy importante en lo personal para mí, pero también creo que para todo el pueblo latinoamericano. Es una manera nueva, bueno, ¿no? Así que... Pues que el Señor nos ayude a seguir en esta tarea. Muchas gracias, Samuel. Ha sido un gran gusto. Te dejo un gran abrazo. Que la paz del Señor esté contigo, con tu familia y Muchas te den gracias. muchos años Un más de abrazo salud. también y que el Señor les bendiga a los chicos que están interesados, chicos y chicas que están interesados en escribir. Que el Señor bendiga ese buen propósito. Bueno, un abrazo. Gracias, Samuel. Te mando un abrazo enorme. Ha sido lindo y ya estaremos en contacto nuevamente. Eso. Okay. Muy bien, adiós. Chao, chao. Qué bueno tenerlo a Samuel. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que escucharon, reaccionar a lo que escucharon, un par de aportes, un par de opiniones. Tenemos un par de minutos para opinar antes de darle lugar a Beatriz. Algo que me gustaría comentar es que él viajó, estuvo en Córdoba hace 2 años y antes de viajar me estaba pasando el manuscrito de la historia de la IFES, la segunda parte de la historia de la comunidad de estudiantes evangélicos, un libro enorme, o sea, mencionó algunas cosas que escribió, pero le faltaron varias otras, ¿no? Él escribió La Chispa y la Llama 1 y ahora terminó de escribir La Chispa y la Llama 2. ¿Se escucha bien lo que digo? Porque lo veo al charla acercando mucho. Sí.
Y no sé si vieron que dijo, el número 100 de pensamiento cristiano, es un historiador y tiene una memoria impresionante, impresionante. Eso es lo que quería comentar. Vos sabés, Beatriz, que el número 100 se hace en Villanueva. Yo no sé si Lilian participó en esa etapa, si estuvo ahí. Estás muteada. Estás muteada, Lilian. No se te... Sí, yo me acuerdo que estuvimos en eso, pero la verdad que no lo busqué, pero sí, tendría que buscarlo para ver si lo tengo. Y hace unos días me dijo Nora que han quedado estos libros impresos, así que dice estarían disponibles para regalar. El tema es que tenemos unos problemas con el correo argentino que es muy caro, ¿no? Pero han quedado, y los tiene Nora Baker de Sandrino, en Villa María, disponibles. Así que, bueno, lindo escucharlo a Samuel, ¿no? Un maestro. Y ahora vamos a escuchar a Beatriz. ¿Qué pasó? Eso. Bueno, Beatriz, ¿te presentamos? Dice Beatriz que parece que a los 13 años empezó a vender libros por la calle. Con su papá salía a vender libros en la calle. Así que de adolescente está en contacto con los libros. Cuando creció un poquito y fue a la universidad, siguió vendiendo la revista Certeza en la facultad y algunos libros. Después tuvo la suerte de gerenciar algunas librerías, de ser gerente en algunas librerías cristianas. Y hoy llegó a ser directora de Certeza Argentina y consultora de algunas editoriales de América Latina. Así que es un lujo tener a Beatriz como amiga y compañera en el camino. Pudo estudiar química, después estudió teología y estudió también relaciones empresariales. Así que bueno, bienvenida Beatriz y adelante usted. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no pude seguir todos los temas que ustedes trataron, así que si en algo me repito, les pido que me perdonen o me pegan un grito y salteamos a otra parte, pero es la verdad un gusto estar acá. Como recién decían, el Chala me persiguió bastante, pero no porque no quisiera estar, sino porque a veces se me complican los sábados, porque también tengo compromisos con la Asociación Bíblica Universitaria Argentina y con la iglesia, y los sábados suelen ser un poco complicados, pero el Chala lo fue logrando. Mandame un audio, mandame un video, mandá un saludito, mandá, hasta que aquí estamos. Muy bien, Chala, en tu tarea de perseguir. Y gracias a Ediciones Crecimientos Cristianos por esta invitación. Gracias también a Anita, que preparó algunas notas que yo le mandé, si las podés publicar, Anita, y ya largamos. El título de este encuentro, el que le puse, es Antes de escribir, considera, ¿no? A veces me he encontrado con autores y autoras o personas ansiosas por escribir, que primero escriben en esa ansiedad y después se dan cuenta que tienen como que ir reescribiendo, ir yendo para atrás. Así que pensando en el tiempo que tenemos, me pareció central trabajar el tema de trabajo en equipo y las 4P del marketing, que ya vamos a ver cómo es. Y comenzamos entonces por el punto número 1, que es trabajo en equipo. Y aquí les voy a contar algunas anécdotas. Yo también voy a hacer memoria, como hizo Samuel Escobar, de cosas del pasado, y de varios errores que cometimos como editorial en esta tarea de querer acompañar o de querer publicar manuscritos de autores argentinos y latinoamericanos. Comenzamos en una etapa muy idealista, comenzamos en una etapa que dijimos, no queremos más traducciones, las traducciones aportan un contenido
que no es tan significativo para nuestra cultura, y también quejándonos un poco en ese momento por las iglesias evangélicas que priorizaban, preferían, recomendaban a los autores extranjeros. Estoy hablando, nosotros comenzamos como editorial en el año 1984, Certeza Argentina es una editorial vinculada a la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, y también forma parte de Certeza Unida, que está vinculada a la certeza de toda América Latina, ¿no? de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Al principio, entonces, cuando dijimos, bueno, queremos publicar libros de argentinos, empezaron a llegar manuscritos. Y teníamos una editora, una preciosa hermana escocesa, Sheila Dale, que aprendió español en España y allá la bautizaron Sarita. Y nosotros entonces le decíamos Sara, Sarita, muy amiga de José Ian. Y Sara era como muy responsable con esos manuscritos, tomaba tiempo para leerlos, después se dio cuenta que sola no podía, armó un equipo de lectores, ahí también estaba Elsie Powell, y bueno, era como cucaracha, matábamos uno, quedaban 5, pero los manuscritos se acumulaban, y en general, yo la verdad no tengo la memoria de Samuel Escobar, pero no recuerdo que hayamos publicado mucho de esos manuscritos. En general, Sara ponía no se publica y tomaba el compromiso de hacer una nota a los autores diciéndoles las razones por las que Certeza Argentina no los publicaba. Es decir, que pasado un tiempo empezamos a frustrarnos. Primero porque lo único que habíamos logrado era autores enojados, no todo el mundo acepta el no. No todo el mundo acepta una crítica sincera, quizás en Escocia sí, pero aquí costaba mucho. Y además también por la lentitud que estábamos teniendo en dar la respuesta. Justo en ese momento, bueno, y de alguna manera nosotros nos íbamos dando cuenta que había una idea equivocada en cómo estábamos trabajando. Y justo en ese momento, íbamos al siguiente punto, entramos en una etapa más creativa, con mejores resultados. Adriana Powell, que fue la editora que sucedió a Sara Dale, y más adelante yo, hicimos un viaje a la editorial InterVarsity Press de los Estados Unidos, fuimos por separado, no fuimos juntas, y era una capacitación en el escritorio de cada uno de los miembros del equipo. InterVarsity Press es como la Certeza de los Estados Unidos, un poco más grande, bastante más grande. Cuando llegamos allá para nosotros era enorme. Y nos fueron sentando, ¿no? En el escritorio del contable, en el escritorio de la editora, en el escritorio del diseñador. Pero yo lo que más recuerdo y lo que más me impactó fue el tiempo con la editora, ya se los compartí en un audio, esto que cuando me mostró un manuscrito yo pensé que me mostraba un arco iris, porque había tachaduras en rojo, agregados en azul, notas de la editora en verde, notas del autor en otro color, y ahí dije, bueno, ya me empezó se empezó a encender una lucecita, en el sentido de el autor tiene que aceptar un editor que tache, agregue, pregunte, cosa que nosotros no estábamos haciendo a ese nivel. Y también, hablando con esta editora, le pregunté por algunos autores que para nosotros eran queridos dentro del movimiento, que ellos sabían, autores que escribieron en inglés y después fueron traducidos, y ella me dice, justamente esos dos son desgrabaciones, no los escribieron ellos los libros. Ops. Bueno, entre eso y otras cosas que fuimos viendo en el equipo, hicimos un mea culpa y empezamos una etapa más proactiva. ¿Por qué digo más proactiva y no tan pasiva? Primero, el mea culpa fue decir,
estamos haciendo mal, porque estamos poniendo a competir un manuscrito de un autor que en ese tiempo escribía en máquina, no computadora. Todavía nadie lo había editado, todavía nadie lo había corregido, nadie quizás lo había acompañado, contra un libro traducido, es decir, que había pasado por 2 equipos de esos que yo había visto ya en los Estados Unidos. O sea, el autor había escrito o el autor había grabado algo, la editorial se lo había escrito, había pasado por el editor en inglés, el corrector en inglés, el diseñador. Esos derechos fueron comprados por una editorial hispana, y esta editorial hispana tradujo, editó, corrigió, y nosotros recibíamos ese libro que decíamos, qué buenos escritores estos americanos, son fantásticos, ¿no? Y a este varón, escritor en Estados Unidos, lo poníamos a competir con el que nos mandaba el manuscrito acá en Argentina. Y ahí nos dimos cuenta que era una competencia muy desleal, y dejamos de decir, el escritor de allá es mejor que el de acá, o allá sí hay buenos escritores y acá no los hay. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que nosotros como editorial teníamos que empezar a hacer equipo con el escritor o el autor, digamos, aquel que tuviera una idea para pasar a manuscrito y luego ser publicada. ¿Se me entiende hasta acá un poquito? Entonces, la cuestión del equipo, la importancia del equipo, y ahí hicimos un parate, dejamos de recibir manuscritos, buscamos más una definición de quiénes éramos nosotros como editorial y qué tipo de libros queríamos y podíamos publicar, cuáles eran las necesidades de nuestros lectores, porque también nosotros como editorial, por nuestra identidad con la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, una asociación que también había empezado a trabajar con secundarios, que estaba trabajando con estudiantes que se recibían, después se casaban, tenían hijos y iban teniendo necesidades pastorales. Entonces, primero definimos nosotros, bueno, vamos a publicar libros para adolescentes, para jóvenes, pastoral práctica, pastoral para la familia y, por supuesto, estudio bíblico en la línea más de método inductivo o estudio bíblico más exegético. Y al dejar de recibir manuscritos, lo que nosotros hicimos fue como modificar nuestro procedimiento. Y antes comenzábamos con el manuscrito y dijimos, no, vamos a empezar en una etapa anterior. Vamos a comenzar diciendo qué necesidad vemos que todavía no está publicada y quién puede ser la persona que escriba para cubrir esa necesidad. O la persona a la que acompañemos para que lo escriba a cubrir esa necesidad. Y gracias a Dios, en el momento que la editorial integró al autor como parte del equipo, y dialogamos con el autor para que se deje integrar y para que forme parte del equipo, no que piense, no, yo escribo, el Espíritu Santo me lo dicta, una imprenta me lo imprime y alguien me lo vende. Esa mentalidad no, sino, no, tengo que aceptar que va a haber un editor que algunas tachaduras haga, que me va a hacer preguntas, que me va a aún a agregar algunas cosas. Y en ese proceso nos fue muchísimo mejor. Ahí sí comenzamos a tener publicaciones de autores argentinos y latinoamericanos. Superamos la frustración. Podemos decir que somos editorial que le hemos publicado los primeros libros a muchos autores y lo seguimos haciendo. Silvia Chávez, Jorge Atiencia, Elba Somoza, Lucas Leis, Germán Ortiz, Daniel González, Walter Bongiorno, Ale John, entre otros y otras.
Y por eso el énfasis del trabajo en equipo. La editorial, o como editorial, tenemos que aprender a trabajar en equipo con el autor, y el autor tiene que aprender a trabajar en equipo con la editorial. Después vamos a hablar más del autor independiente, porque este es un tiempo donde también sabemos que hay muchos autores independientes y es un buen tiempo para hacerlo así también. Y bueno, el valor del procedimiento, ¿no? Mi yerno Germán Ortiz fue el que me hizo observar, porque se enojó mucho conmigo cuando publicó el primer libro. Su primer libro es Oración, tu acceso directo a Dios. Estábamos muy apurados por publicarlo porque había un evento de la GRAM y queríamos hacer el lanzamiento en ese momento. Y trabajábamos de noche con el diseñador para mandar a tiempo el libro, y el diseñador Miguel Colli me dice, mira, hay 2 palabritas que me están molestando, porque era como un libro manual y hojas diseñadas, y en esa época la imprenta era por cuadernillos de 8, 16 páginas, y había que ajustarse una cantidad de páginas. Dice, hay 2 palabritas que me están molestando, ¿por qué no las sacamos? Mira, lee que no modifican el significado. Bueno, sí, saquémosla, porque estamos apurados, tenemos que ir a la imprenta. Cuando Germán Ortiz vio que faltaban esas 2 palabritas, yo creo que fue a mirar el libro en las 2 palabritas, porque es un libro grande, ¿no? Todavía se vende y se vende muy bien. Se enojó y no lo presentó. Y después, bueno, necesitamos varios cafecitos, y ahí incorporamos un nuevo punto en el procedimiento editorial, y es el autor aprueba el manuscrito antes que va a la imprenta. Después trabajamos otros libros con Germán y ya nos fue mejor. Él no estaba tan ansioso con su primer libro y yo tan ansioso por el lanzamiento. ¿Quiénes componen el equipo que dará a luz un libro? Recién lo estuve diciendo, más o menos, por supuesto el autor, a veces un escritor al lado del autor, un escritor fantasma, o un editor que acompaña a la persona que está escribiendo, un editor de estilo, si es teológico, un editor teológico, si es un libro de ciencias o en alguna especialidad, solemos pedir que lo lean también como para chequear contenidos, corrector, diseñador, imprentero, librero, y seguimos, ¿no? Librero, librera, imprentero, imprentera. Hasta aquí el tema entonces del valor de trabajar en equipo. Autor con un equipo que puede ser externo, editorial con autor, pero trabajando en equipo. No sé si hay alguna pregunta, si no pasamos al punto 2, o no sé. ¿Seguimos, Chala, y dejamos las preguntas para el final? ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a las 4 P del marketing. Algunos autores ya no les dicen 4P, ya las ampliaron a 8P, otros con la globalización las pasaron a 4C. No nos mareemos, tampoco esto no es un curso de marketing, pero sí es para darnos cuenta de algunas cosas, especialmente cuando a las personas que quieren, o que ya escribieron, pero quieren seguir escribiendo, que tomen en cuenta el equilibrio que se tiene que dar entre estas 4P, producto, plaza o punto de venta, precio y promoción. En las 8P agregan persona, agregan proceso, presencia y productividad. Y bueno, y hay en Google, el que le interesa, hay a patadas sobre cómo usar cada cosa.
¿Podemos tener la hoja anterior, Anita, que sería la del producto libro? Esa. Esta. Gracias. Un autor salió a sembrar, no lo vamos a leer ahora porque no tenemos tanto tiempo, pero conocemos Lucas 8, 4 al 8, dice en NTV, un agricultor, nos dice Jesús, un agricultor salió a sembrar, ¿no? Y la semilla que fue tirando cayó en diferentes suelos, cayó en diferentes terrenos. Hasta que algunas semillas cayeron en buena tierra. Yo no entiendo mucho de agricultura, pero a mí me parece que en esta época, no es como en la época de Jesús, me parece que el agricultor hoy estudia mejor los suelos, si son salinos, si son húmedos, algunos para arroz lo que necesitan, otros para trigo lo que necesitan, soja lo que necesitan, y también, nos guste o no nos guste, le ponen cosas para que no surja el pasto malo, digamos. Pero bueno, dejemos eso de lado. De la misma manera, para hacerles una síntesis, podríamos pensar que el marketing hoy nos ayuda a descubrir con algunas preguntas, una mirada más abierta de quién es el público, nuestro lector, sus características, nos ayuda como a tratar de ser más eficientes y efectivos en esto de la siembra y asegurarnos que el libro que hagamos caiga en buena tierra y dé buena cosecha. El autor, por un lado, se siembra a sí mismo, por lo menos me imagino que nosotros como cristianos, cristianas, nuestras vidas está ahí en ese libro también, ¿no? Queremos nuestra visión, nuestros dones, el aporte, nuestra especialidad, testimonio, nosotros también nos estamos sembrando. Y por otro lado, sembramos nuestro libro, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos cuál es la mejor tierra para ese libro que estoy haciendo? Y ahí nos ayudan las 4P del marketing. No es 100% seguro, así como tampoco no siempre el agricultor tiene la mejor cosecha, pero nos enfoca mejor a conocer la tierra. La definición del marketing dice: marketing, mercadeo, comercialización, es hacer marketing, es agregar todas las funciones para que un producto o servicio ofrecido por una empresa, ONG, persona, pueda ser adquirido por el consumidor. Es decir, ponen en equilibrio estas 4P para que lo que yo estoy haciendo pase a ser más visible, comunique mejor. Recién me gustó lo que estaba diciendo Samuel Escobar, no lo nombró como marketing, él lo nombró como comunicación, pero me encantó, porque él dijo, bueno, a los chicos no se les puede hablar como adultos, ahí ya estaba segmentando al público, y dijo, un autor, escritor, tiene que pedir edición, dialogar, para saber por dónde va la inquietud. Nos dio un interesante curso, así con mucha sencillez, el querido maestro Samuel Escobar. ¿Cómo se hacía antes del marketing? Antes del marketing una persona decía, quiero escribir un libro, quiero publicar este tema. Algunas personas dicen, no, porque el Espíritu Santo me inspiró, ya lo hago, y me gusta que tenga este título, esta tapa, este formato. Con suerte alguien lo va a corregir, después que la imprenta lo imprima, y a veces yo me pregunto, ¿y para qué queremos? Hay autores que buscan editorial, si ya tienen todo tan claro, ¿para qué se necesita la editorial? Porque si la buscan para que financie algo, no, una editorial en esta época no tiene tanto dinero para financiar libros. Eso se hacía muchísimo antes. Yo, como gerente de librerías cristianas, me pasaba que caía algún editor, director de alguna
editorial que nunca venía a preguntarnos qué les está pidiendo a la gente, qué necesita el público, y se enojaba porque sus libros no vendían. Y entonces nosotros le decíamos, mirá que lo tenemos muy bien exhibido, pero llega un momento que no podemos agarrar un revólver y decirle a la persona, léelo. ¿Qué es lo primero cuando pensamos el producto libro? ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? Antes que eso, a mí me gustaría que también nos preguntáramos por qué estoy escribiendo en formato libro, con todo. Samuel habló de revistas, artículos, hoy hay blogs, están las redes, bueno, un montón de cosas. Pero la primera pregunta es, ¿verdaderamente quiero formato libro? ¿Por qué formato libro? ¿Es porque pienso que va a ser mejor en lo que estoy comunicando? ¿Porque quiero que mi nombre esté en la tapa del libro? ¿Cuál es la motivación? Lo siguiente es para quién escribo. Como, repito lo de Samuel, si es niño, le tengo que hablar como a niño. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿En quién estoy pensando cuando pienso mi libro? Es muy importante definir eso. Después, si hay otros lectores que lo quieren leer, nosotros no le vamos a decir, no, mirá que este le escribí para joven, vos tenés más de 50, no te corresponde leerlo. No, pero nosotros lo enfocamos a un determinado lector. ¿Para quién va a ser nuestro lector potencial? Y ahí comenzamos a pensar, por ejemplo, ¿qué otros tipos de libros lee este lector potencial? ¿Qué otros libros se publicaron con este tema que están escritos para este público, para este lector, lectora? Leerlos, si es posible, leer los principales, leer algunos, es como compenetrarme de cómo siente lo que necesita este lector, lectora. Y también, ¿por qué no?, mirar Netflix, YouTube, seguirlos un poco en las redes sociales, tratar de percibir lo que postean, ¿no?, como para conocerlo mejor. Y finalmente, pensar los elementos, bueno, yo quiero escribir sobre un tema que ya otros escribieron, pero ¿cuáles son los elementos distintivos de lo que yo voy a escribir? Pasamos a la siguiente placa y ya la última, el tema del precio. Precio real, precio psicológico. Un autor querido de nuestra editorial, él me dice, no, Beatriz, yo quiero que mis libros tengan una solapa así de ancha, así de ancha. Y después se enoja por el precio del libro. Entonces le digo, bueno, a ver, charlemos un poquitito. La solapa cuesta mucho más en esta época que uno imprime a demanda, imprime cantidades chicas. No es lo mismo ir a imprimir a China 3.000, 5.000 libros, que imprimir acá 50, 100 libros, ¿no? Cosas así. Y en el precio psicológico, cuando nosotros hicimos la serie para adolescentes, que el diseñador nos dijo, tiene que ser en formato CD, porque en ese momento los adolescentes, cuando surgió la serie, los adolescentes manejaban CDs, pero fue formato CD, queríamos formato CD, solapa, carísimo, ilustraciones en cada hoja, más caro todavía, y después el adolescente no compraba el libro, lo compraba el padre, la madre, ¿y qué pasaba? Veían un libro chiquitito, no se daban cuenta de la solapa, no miraban las ilustraciones, y decían, chiquitito, ese precio, caro. Eso es valor psicológico. También tenemos que pensar en esas cosas. ¿Cómo hacemos para llegar a un valor en el libro que vamos a hacer, a publicar, que a la gente le resulte aceptable? La tercera P es plaza o punto de venta, que hoy se amplió mucho, gracias a Dios, ¿no? Antes había que conseguir la librería en la iglesia, la librería en la calle, el gran distribuidor. Hoy tenemos Marketplace en Facebook, tenemos Mercado Libre, tenemos Amazon, sitios web, así que
como lugares para vender, hay muchísimos autores independientes. Amazon les está dando un lugar especial para abrir una cuenta, para poner su libro digital, ellos mismos se los imprimen, o sea, en términos de posibilidades hay muchísimas, pero aquí les pido, yo sé que a veces es como sábado a la tarde hablar de esto, pero consideremos que hay más de un cliente para ese libro. Está el lector, está el librero también, o en una librería grande el encargado de compra de la librería grande, o en Mercado Libre, en el buscador, los que ponen cosas. Por eso cuando piensen en el título del libro, además de pensar poéticamente, piensen que en una lista de precios, orden de pedido, en un buscador, claramente la gente tiene que entender qué es, cuál es el contenido de ese libro. Y si quieren venderlo en una librería a la calle o en una librería donde hay un montón de libros, claramente el diseño tiene que gritar, porque es como ya no está el autor al lado, ya no está mamá o papá al lado del libro. Entonces el libro solo tiene que poder venderse, pensar en dónde va a estar clasificado, en qué sección. Ayer estábamos hablando con alguien que le estamos por publicar un libro, alguien conocido por ustedes, y hablábamos de eso, ¿no? Le quiero poner Dios en el camino, ¿no? Y Dios en la vida. Y entonces le dije, va a caer en la sección vida cristiana, es la sección más grande, menos buscada por el público. Vamos a pensar otra cosa, porque el tema y el libro es precioso, pero a veces una tapa que no comunica o un título que no comunica, lo mató. Y nos vamos a la cuarta, y ya estamos terminando, gente, es promoción. La promoción es sine qua non, es importantísimo, y el autor, la autora se tienen que comprometer en la promoción. Estuve en cursos continentales dados por Letra Viva, la red de editoriales, que ya dicen no se pueden aceptar autores, autoras que no se promuevan, que no estén en las redes, que no graben un videíto, algo, y si venden, mucho mejor. El autor y la autora que saben vender es excelente, porque la gente les cree, ¿no? Entonces, eso es lo primero, pero después hay otras opciones que hay que explorar, algunas son absolutamente gratuitas, otras cuestan un poco de dinero, pero ya no es como antes, que había que publicar por ahí en una revista y era carísimo. Entonces, hay opciones, no hay que olvidarse de eso en esta época, saber promover. Y aquí les quiero comentar de la experiencia de la doctora Abdala y Mónica Abdala. Ella es doctora en psiquiatría en Santa Fe, y la doctora Abdala ya escribió para nosotros 2 libros, pero es posible enfrentar la ansiedad, y es posible, el último lo estamos recién lanzando, es posible enfrentar la tristeza. Cuando la conocimos a Mónica Abdala, ella recién había publicado Es posible enfrentar la tristeza como un libro de autora independiente. Ella medianamente lo escribió, la secretaria se lo corrigió, el hijo le hizo un diseño de tapa por computadora, y ella daba charlas y estaba vendiendo ese libro. No se lo veía muy profesional, pero la verdad que cuando lo leí me di cuenta que tenía mucho contenido, que la doctora es muy, muy capaz, muy reconocida en Santa Fe, no solo por círculos cristianos, sino por los círculos profesionales, y además tiene un corazón por la evangelización, siempre incluye una hojita para evangelizar. Entonces le dijimos, Mónica, queremos que pienses en una serie, queremos que abras tu canal de YouTube, es posible, queremos que empieces a grabar videos, que tengas tu página, es posible, y ya tenemos la lista de títulos de la serie Es Posible. ¿Por qué tomé este ejemplo? Para que veamos que uno puede empezar como autor independiente y después abrirse caminos como para encontrar una editorial que lo publique. Lucas Leis también, su primer libro, No me metan en la bolsa,
se lo iba a publicar Visión Joven, que era una revista para jóvenes hace muchos años. Después Visión Joven no se lo publicó, lo sacó él como una edición más caserita con la Gram, y después ya empezó a publicar con nosotros, bueno, y ahora está con Especialidades 625, con Vida y con otros. ¿Se borran las fronteras entre autor y equipo editorial? Sí, estamos en un tiempo donde el mejor libro surge cuando a veces tenemos un autor que escribe, pero muchas veces tenemos un autor que escribe y que se deja acompañar en el proceso de escribir, otras veces tenemos un autor que no escribe, pero que la editorial le pone el escritor, es decir, por eso digo que se van borrando las fronteras, pero el autor vende, el autor promueve, y entonces en ese trabajo mancomunado se llega a lo que es verdaderamente la meta, como dice Lucas 8:8, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y acá lo tenemos como el resto de las semillas cayó en buena tierra, las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. ¡Wow! ¡Qué linda traducción! No la conocía. Queremos que el libro, que la gente lo compre, ¿no? No, por eso hacemos un libro. Si no, aún el libro digital, creo que si no quisiéramos que la gente lo compre, lo ofreceríamos masivamente en las redes, haríamos un libro digital, y bueno, y que la gente lo lea, ¿no? Puede ser, pero si no, es que queremos que la gente lo compre, queremos que la gente lo lea. Nos hemos encontrado con muchas personas que van a un evento súper emocionados, le compran el libro al autor, agarran, abren el libro, leen 2 paginitas y dicen, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo escuché, y lo dejan en la biblioteca. No, queremos que lo compre, queremos que lo lea, queremos que el libro, el Espíritu Santo haga que ese libro impacte su vida, queremos que dé testimonio del libro, que lo promueva, que lo regale, y así se forma ese círculo virtuoso de libros que se siguen vendiendo y siguen haciendo bien y siguen impactando vidas. Buenas cosechas en ventas, vidas transformadas por la palabra de Dios, por las palabras de nuestros libros, personas que siguen comprando y recomendando. Y hasta aquí llegué. Gracias. Gracias a vos, che. Muchas gracias. Muy lindo lo tuyo. Bueno, vamos a dejar un ratito para que la gente pueda opinar, preguntar, a ver a dialogar un poquito. Oh, apareció Silvia Chávez, bienvenida, la Silvia Chávez. Qué lindo con el micrófono muteado, no te escuchas. Qué lindo tenerte, Silvita. Bienvenida. Sí, escuché a la maestra. Excelente charla. Bueno. Gracias. Antes de ver que ella estaba acá, iba a decir lo que muchas veces le escucho decir a Silvia: si la cosa está bien, le dan la gloria a Dios, si sale mal, se la agarran con el chala. Pero como vi que había entrado, no lo dije. Vos sabés que los otros días entrevistamos a un autor joven que se llama Javier Martínez, Beatriz, no sé si lo conoces. Y él publica sus propios materiales, es de las tierras de Silvia, de Bahía Blanca, y él habló de 37 ebooks, que ha publicado 37 ebooks. ¿Cómo es eso de producir tanto? ¿Cómo se entiende esto? No sé cómo serán los ebooks, qué tamaño tendrán. Silvia lo conoce mucho más, ella me lo está presentando, me pidió que lo lea, yo ya leí uno de sus libros, el primero que escribió,
no sabía que tiene 37 ebooks, pero evidentemente, más allá de las cantidades, es un tiempo especial, de mucha oportunidad hoy para el que le gusta escribir, porque puede publicar, puede circularlo por las redes sociales, puede, no sé, tiene, y no le cuesta nada, o sea, ponerlo en formato ebook es nada, no sé si lo pone en formato PDF, o si lo pone en formato EPUB, o no sé, para e-reader, pero aunque no lo haga él y tiene que pagar algo, nosotros para transformar a ebook un libro, de pronto estamos cobrando 4.000 pesos para la persona que quiere que lo transformemos. O sea, estamos hablando de montos muy pequeños y la opción de tenerlos publicados y accesibles a quien lo quiera leer. Con todo, hay gente que me dice, prefiero el libro impreso porque la vista, porque estoy con mucha pantalla, porque quiero ir al sol y leer a la sombra de un árbol, y todavía no tenemos los soportes para leer el e-reader, que por ahí pone menos luz, más luz, y nos permite leer mejor, ¿no? Pero sí al autor le da una chance de escribir, de publicar, y ¿cómo hace para tener 37 ebooks? No sé. Bien. Silvia, no sé vos si tenés un... No, está bien, es otro tema, pero pienso, por ejemplo, en los materiales de ediciones Crecimiento Cristianos. ¿Cuántos escribiste de esos materiales, Chala? 6. ¿Cuántos materiales vos? 6. Sí. Bien. Bien. Creo que una de las claves, que me parece que el caso de Mónica Abdala, que compartió Beatriz, y de Lucas Ley, y aún el mío, es de publicar sobre lo que estábamos trabajando, que es el caso tuyo, Chala. Lo que has publicado son de materiales que vos estabas trabajando con amigos en la iglesia. Entonces me parece que eso es una clave, especialmente en tipo de literatura cristiana. El caso de Javier, él trabaja con jóvenes, así que no me extraña que sean materiales que él enseñó a los jóvenes y que después él los armó como ebook. Sí, justo iba a decir eso, que hay personas que son disciplinadas en grabarse, en después bajarlo, desgrabarlo, en tener apuntes también, como y son estructurados en la manera de plantear la charla. Entonces, si hay más o menos una estructura y después con lo que desgraban, si tiene ayuda, no sé, a veces una secretaria, una esposa, un hijo, alguien que le ayude también, y bueno, ya lo publica como ebooks. Sí, buenísimo. Muy bien. Nosotros estamos publicando en EPUB, porque si es PDF, es más fácil que, no sé, ¿no? Que se imprima o se haga algo, o sea, la seguridad del libro no es tan buena. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Cecilia. No sé si me escuchan, estoy Sí, con bárbaro. un temita acá de micrófonos y de poder escucharlos a ustedes. Beatriz, ¿me podés escuchar? Escucho muy bien, Cecilia. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que has preparado. La verdad que me ha gustado mucho. Ahora no sé cómo Germán pudo perdonarte. No sé. De acuerdo.
porque no solamente como jefa, sino además como suegra, es dificultoso el tema. Te digo, estábamos haciendo un trabajo hace 15 días, un equipo de compañeros para presentar un trabajo final, y casi se disolvió un equipo de muchísima amistad simplemente por un párrafo. Lo peleamos toda una noche y tuvimos que al final darnos por vencidos porque si no perdíamos todo. Perdíamos todos y todo. Así que entiendo que es muy difícil. A veces se cree que el proceso de escribir para alguien que escribe es algo fácil, ¿no? Y muchas veces, por más que uno tenga ejercicio de escritura, lograr un párrafo, hay párrafos que te llenan el alma, ¿no? Porque decís, ¿cómo pude escribir esto? Y por ahí eso se pone en juego a la hora de lo que decimos, ¿no? Algo que me está ocupando y todavía creo que quiero aprender más de eso, trabajando en ámbitos escolares y con esto de la lectura y de la escritura con alumnos, con adolescentes, por otro lado, estudiando qué es lo que pasa con las redes sociales y los cambios tan grandes en todo sentido. Mi pregunta es si la editorial o las editoriales tienen como objeto de estudio las tendencias que se ven, si se nota, porque una cosa es el público que va a comprar y que ya está formado con el formato libro, ¿no? Ya hay una cultura. Ahora, las nuevas generaciones, ¿qué va pasando con eso? Como editorial, ¿ustedes van notando el desplazamiento? Hablo hasta desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Se nota ese desplazamiento? Lo primero que te quiero decir es que vos tenés don de enseñanza y don de maestra, lo mismo que Germán, y por eso una palabra, eso fue lo que tuve que aprender en mi diálogo con los autores y autoras, que hay personas que el valor de una palabra es, y entonces respetar eso. No era mi caso, yo no vi un cambio en el significado, pero sí lo era para él y había que respetar eso. Con respecto a las tendencias, en realidad, una editorial tiene que informarse, no sé si puede generar esa documentación. En realidad nosotros, nuestras investigaciones, lecturas, y ahora viene muy bien porque Google publica bastante, pero si no, en una época íbamos a buscar a las universidades, documentos ya publicados, o sea, si no tenemos los recursos, pero sí también se puede ver de ir a librerías, se puede observar de muchas maneras. Lo que sí es que hay que estar mirándolo, hay que estar observándolo. A veces del boca a boca, leete este artículo, mirá qué bueno que está. Nosotros, por ejemplo, compartimos con Pedro Blaus, Teresa Blaus, Silvia Chávez y otros en la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, un WhatsApp donde se publican artículos. Por ejemplo, el otro día leí algo sobre liderazgo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Las nuevas tendencias en la formación de líderes, que fue absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, y también, aunque estamos en Argentina, poder leer en inglés, o bueno, buscar la traducción, pero también ver qué está pasando en otros lados, porque una cosa que yo he observado es que lo que ocurre en otros continentes al tiempo viene acá también, ¿no? Para bien o para mal en este mundo globalizado sucede, y eso también tenemos que verlo.
pero si vos tenés alguna sugerencia, Cecilia, también. Estás muteada, Cecilia, no sé si estás hablando. Sí, no, sí, recién me di cuenta. Me quedo pensando en esto, entiendo que no hay los recursos ni puede ser el objetivo de una editorial. Simplemente quería saber si eso existía, si las tendencias y de alguna manera si se ve en los números de una editorial, ¿no? En este momento. ¿Te referís a tendencias de venta? Sí, perdón, pasa que acá hay una jauría que está... Entonces, o pienso en la jauría, o te comen, o pienso en la pregunta y el hilo de lo que estoy diciendo, pero... Sí, evidentemente, si vemos la cantidad de libros que se venden antes, me acuerdo que una editorial sacaba un libro y publicaba 3.000 ejemplares, después bajó a 1.000 y ahora estamos trabajando a demanda, ¿no? Es un tiempo donde hay posibilidad de más contenidos, de más libros, porque no se necesitan imprimir tantas cantidades. Ahora, también en eso una editorial tiene que tener cuidado, porque el proceso es costosísimo, los sueldos hay que pagarlos, cada etapa lleva dinero, entonces no es que así tan feliz, hacemos 2 millones de libros y después se venden 5 de cada uno, porque en eso, si uno lo quiere hacer bien, lleva tiempo, ¿no? Por eso también hay un equilibrio ahora entre editorial y autor, y el autor también colabora. Generalmente lo que solemos hacer son coediciones, donde la editorial pone su parte, el autor también, y eso es como que ha facilitado más, porque si no cuesta bastante. Gracias. Muchas gracias a todos por la presencia. Hemos llegado al final. Gracias, Beatriz. Gracias, Lilian. Andreita, Gringo. Un abrazo para toda la gente que nos acompañó hasta aquí. Y bueno, Gringo, la última palabra y nos despedimos. Te dejamos la última palabra, Gringo, como presidente de Ediciones. No sé si está conectado porque me mandó un mensaje que tenía problemas de edición. ¿Sí? Conexión, no sé si me escuchan. Conexión. Bueno, solamente para animarlos a todos a escribir, a reflexionar, a pensar y también buscar los caminos para mostrar lo que escribimos, y es un desafío. Y quería cerrar con una oración a Dios para que Dios nos provea de los escritores que necesitamos en la iglesia de Latinoamérica, nos provea también pensadores y también los canales para que esos pensamientos puedan llegar al público lector. Yo me perdí recién el audio, no estuve en la parte de preguntas, pero una de las preguntas que tenían anotada acá era, bueno, ¿qué lee hoy? ¿Qué leen los cristianos hoy? O qué les gustaría leer y no tienen para leer. Son como como pautas como para animarse a escribir sobre eso y así servir al Señor, como decía Samuel Escobar, con la escritura. Así que, si me permiten, hago una oración para cerrar y después podemos abrir los micrófonos y saludarnos. Padre del cielo, te doy gracias por tu provisión, gracias porque has iluminado a tantos hermanos y hermanas que hemos leído y nos han ayudado en nuestra vida de fe, nos han ayudado en nuestra vida familiar y en nuestra vida de iglesia y de laboral. Gracias porque has inspirado, Señor, a muchos. Y esto que nos ha servido a nosotros, queremos también que
ayudar y impulsar para que hermanos se animen a escribir, y quizás en esta tarde o quien pueda escuchar después o ver esta clase puedan tomar valor y atreverse a mostrar a otros lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que te pido, Señor, tu guía y también tu provisión desde lo económico y desde los canales para que tú nos muestres cómo hacerlo. Siempre has provisto, Señor, a tu iglesia todo lo que ha necesitado. Y es por eso que con fe hacemos esta oración. Y lo hacemos en el nombre de Jesús y decimos amén.